Sean bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera comenzar, doctora Letze, si me permite, para que nos dé un encuadre acerca de por qué considera que las infecciones asociadas a la atención de la salud representan un grave problema en la salud pública y cómo repercute este problema en nuestro sistema de salud. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, mi querida Marce, gracias por la introducción y sobre todo, qué placer estar entre este grupo de personas a quienes admiro y quienes considero mis amigos y maestros, la verdad. Es para mí un honor el formar parte de este panel y tener este tiempo para platicar brevemente sobre uno de los temas que sin duda alguna y desde que iba en segundo año de la carrera, escuché a la maestra Marta Huertas y al doctor Samuel Ponce de León en un congreso por ahí de infectología y me enamoré de la prevención y control de infecciones. Dije, es el momento y es la forma que tenemos para hacer un gran cambio para nuestra población. Y esto es también fundamental. Es cierto y creo que uno de los elementos más relevantes en este sentido es por qué enfocarnos en infecciones asociadas a la atención en salud. La mayoría de estas son prevenibles y son fallas del sistema que son susceptibles de prevención y control. Y esto es fundamental. Si nosotros pensamos en que podemos hacer un cambio significativo al respecto, estamos del otro lado. Es algo que realmente no deberían de estar sucediendo en ninguna parte del mundo. Lo que hemos visto, y estos son imágenes que seguramente todas las personas que el día de hoy nos acompañan y que veo que ya son casi 1000 personas, considerando la hora, pues son imágenes que vemos todos los días y que no deberíamos de dejar de considerarlas como un riesgo. Vemos líneas intravasculares mal fijadas, no utilizando una técnica estéril y esto evidentemente es un riesgo, como bien comentaba el doctor Roswell, para una flebitis, una lesión para la persona y evidentemente también para esta pérdida de continuidad entre la terapia de infusión que se está dando. La preparación insegura de medicamentos multidosis, a veces si las personas con todo el ánimo de evitar riesgos y costos para los hospitales dicen es que me sobraron 200 microlitros de este medicamento y pues lo voy a guardar para el siguiente turno, la siguiente persona que lo requiera, pero no sabe que la persona de al lado pues hace lo mismo y al final recordemos que las enterobacterias se pueden reproducir cada 20 minutos. Entonces, al final del turno, si no nos hicimos higiene de manos, si esto no fue una preparación adecuada, vamos a tener un caldo de cultivo que vamos a estar pasando directamente a la vena de las personas que se encuentran hospitalizadas. A veces este ahorro realmente representa un riesgo al no percatarnos de este problema. Fíjense cómo está al lado un torundero que es enorme y sin tapa. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Algodones sucios. Recordemos que la mayoría de las personas que van al baño a evacuar no se lavan las manos. Entonces, nuevamente, el no tener estos hábitos que comentaba Ross en el sentido de decir, tenemos que hacerlo y tenemos que tener todos los insumos alrededor para lograrlo, puede representar un riesgo para nuestras personas. Vean al lado todo este manejo, uso de equipo de protección personal, pero vean la foto, no hay alcohol gel, o bueno, la botella que hay está oscura y casi que se puede ver el cultivo de pseudomonas, están las anitas y el clásico campo para secarse las manos, el café, los alimentos, y si ustedes ven esto, si los pacientes ven esto, la verdad es que nos debería de producir repulsión. El que lo veamos y no nos genere esta sensación de que esto está mal y hay que cambiarlo, nos va a llevar a riesgos. Una adecuada política de limpieza y desinfección es fundamental.
Y esto significa una técnica de los 3 baldes que ni siquiera es costosa, y cuando pasamos y vemos solo una y la famosísima escoba que no debería de estar en un ambiente hospitalario, con los mismos paños, jergas y demás, una imagen dice más que 1000 palabras. Y esto es algo que desafortunadamente a través de las visitas que hemos hecho ahora desde una visión interinstitucional, a través del comando que se hace con todas las instituciones de salud por primera vez en la historia, pues se observan estos riesgos y se ha observado de manera consistente estas alteraciones para la seguridad de los pacientes y del personal de salud. Recordemos que las IAS y los brotes intrahospitalarios incrementan tiempos de estancia hospitalario, mortalidad, la mayoría evidentemente son evitables. Y fue por esto que no podemos quedarnos en el de estamos viendo estas mismas imágenes. Y Marta no me dejará mentir, porque a veces, inclusive cuando me capacitaba, me enseñaba esas fotos y decía, esta es de, y no voy a decir los años para no declarar nuestras edades, pero las mismas fotos hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 2 meses, es lo que observamos. Y es claro y es importante desde esta visión de calidad y de seguridad de la atención, que si nosotros no entendemos el sistema, la complejidad del mismo, si nosotros no hacemos algo por cambiar este sistema, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Que se necesita un cambio abrupto, importante y estratégico, que tenga una coordinación interinstitucional. ¿Y por qué repito esta parte de todas las instituciones de salud en todos los niveles? Porque es la única forma que lo vamos a lograr. Las personas, el personal de salud somos pocos, y mucho de nuestro personal de salud en la mañana trabaja en el IMSS, en la tarde trabaja en el ISSSTE, y después los fines de semana o trabaja en la secretaría o en una clínica privada o en un consultorio adyacente a farmacias. Si nosotros no tenemos esta visión de equipo, esta visión que vaya desde una perspectiva de salud pública, será imposible tener un cambio significativo. Así, desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se planteó este proyecto con la Organización Panamericana de la Salud, con el comando interinstitucional liderado por el IMSS y por las instituciones, por lo tanto, del sector salud, y con la estrategia de la capacitación en prevención de IAS para mejorar esta seguridad y atención hospitalaria, y pensando también en todo lo que esto se veía incrementado por la respuesta a la pandemia por SARS-CoV-2. Ustedes pónganse a pensar las personas que ingresaban a estas áreas para atención de personas con COVID, ingresaban, se ponían el equipo de protección personal y no se lo retiraban hasta el fin de turno. Y eso significa, ¿cuándo se hicieron higiene de manos? Tocaban, cambiaban cómodos, instalaban vías, hacían toda una serie de procedimientos, y nunca había esta fase de la higiene de manos salvavidas. Es una de estas acciones prioritarias en la seguridad de las personas. Entonces, a través de este comando interinstitucional se seleccionó personal de enfermería interinstitucional. Para mí el personal de enfermería es extraordinariamente importante, son nuestros líderes, son de quienes aprendemos, y que por lo tanto deben de ser también nuestros líderes en la implementación de estas acciones, porque son quienes pasan más tiempo también al lado de las personas. La selección conforme a mortalidad, la Dirección General de Epidemiología y un programa nacional de capacitación interinstitucional. Y esto nos llevó a tener una acción en todas las instituciones de salud en 3 estados de primera fase. Y como pueden ver, coordinadores estatales, todas las instituciones trabajando de la mano, líderes de enfermería de todas las instituciones, apoyo administrativo, análisis de resultado, comando, y esto es lo más importante, el trabajo en equipo. ¿Por qué es importante las infecciones asociadas a la atención en salud si son prevenibles? A veces poniéndonos a reflexionar,
y observando sistemas complejos como podría ser el sistema de aviación, vean qué rápido disminuyó la mortalidad y los accidentes una vez que se iniciaron los vuelos a nivel de Norteamérica, pero también internacional. Vean esta flecha de disminución clara del número de accidentes que ocurrían. Pero ¿qué pasa cuando cae un avión? ¿Quién muere? Muere la tripulación, incluyendo el piloto. ¿Qué pasa cuando una persona hospitalizada tiene una infección asociada a la atención en salud, una neumonía, una bacteriemia asociada a catéter, y esto genera un alto riesgo de mortalidad? Muere la persona. Desafortunadamente, y esta es una tabla que es de los datos de Semmelweis, 1846. Vean estas razones, son los nacimientos y el número de muertes que observaba en estas clínicas. Vean, 13% prácticamente. Y vean con implementación de higiene de manos cómo esta bajó significativamente y cómo al final, si no hacemos un hábito, si no hacemos un cambio significativo, vuelve a incrementarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que necesitamos tener realmente una visión de atención, de gestión que esté centrada en las personas, que nos permita tener un sistema estandarizado que sepamos y que implementemos. Existen manuales que son realmente útiles y que habla justamente de estos paquetes transversales y horizontales que van a tener toda una serie de apoyo y de mejora para la atención y seguridad de las personas, del personal en salud. El tener estas acciones nos van a ayudar en conjunto a reducir esta incidencia de IAS, y es algo que tenemos que trabajar todos los días del año, todos los turnos, todas las personas. Todos somos importantes en un sistema de salud, y eso es parte de las razones por las cuales la prevención y control de las IAS debe de ser desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista de gestión y mejora de la calidad todos los días. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Letze. Y en esta misma línea de la que usted nos menciona, no solo tiene que ver con los costos, no solo estamos hablando de que necesitamos más insumos que definitivamente nos ayudan y son parte de una adecuada estrategia, pero tiene que ver más con procesos y tiene que ver más con este actuar multidisciplinario, interinstitucional, y definitivamente con esta visión sistémica. No podemos quedarnos tampoco solo en el tercer nivel de atención cuando todas estas políticas de higiene de manos, de calidad del agua, del uso de antibióticos, tiene que ver desde nuestro primer nivel de atención. Y como parte de esta reflexión, invito a la licenciada Marta Huertas a que nos comparta parte de la importancia de la implementación de un programa efectivo para prevención de infecciones. ¿Qué necesitamos? En muchas ocasiones tenemos muchas preguntas respecto a cómo le hacemos. Sabemos que están los 4 grandes paquetes, pero ¿por dónde inicio? ¿Cómo inicio para poder implementar estos paquetes que verdaderamente tengan impacto en la prevención de infecciones? Adelante, licenciada, por favor. ¿Y qué tal a todas y a todos? Buenas noches. Un agradecimiento muy particular a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a todos los organizadores, organizadoras. Es para mí un privilegio estar pues compartiendo este foro con grandes maestras, maestros. De verdad soy muy privilegiada, y pues muchísimas gracias a la doctora Letze por toda esta exposición, esta introducción. Quiero pues consumir el menor tiempo posible en exponer una experiencia desde nuestro punto de vista. Desde mi punto de vista ha sido con muchas dificultades, pero con éxito. No sé si antes de continuar se ve bien la presentación.
Puede Ahí. poner, ahí está, perfecto, ya se ve bien. Voy a mover un poquito esto para acá. Listo. Entonces, bueno, esta experiencia en la implementación de un programa para reducir bacteriemias desde un punto de vista de participación integral, quiero comentarles que es aplicable a diferentes tipos de infecciones y representa todo un reto, como se mencionaba por el primer ponente, donde todos los días nos preguntamos cómo hacer para reducir infecciones asociadas a la atención de la salud. Y hoy por hoy representa, pues, todo un reto. La doctora Letze ha explicado puntualmente de los escenarios a los que nos enfrentamos, que pasan los años y siguen siendo los mismos escenarios. A veces pensamos que puede ser muy difícil y puede ser tan difícil o tan fácil según nuestra voluntad prácticamente, lo puedo decir así, según el porcentaje o el grado de voluntad que nos gustaría imprimir a un hecho que deseemos cambiar, podemos lograrlo en corto, mediano o largo plazo. Es por ello que en esta experiencia, yo quiero decirles que, pues, sin exagerar, por lo menos 2 veces a la semana o 3 veces recibo mensajes o correos electrónicos donde me piden evidencia de dónde puedo consultar para implementar un buen programa para reducir infecciones, porque a veces no, pues no se encuentra o se dice no sé en qué basarlo. Ustedes pueden observar en la lámina, pues, principales instituciones, y bueno, no omito desde luego lo que se ha trabajado a través de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de otras organizaciones donde hay luchadoras y luchadores incansables en pro de la reducción de infecciones. Y aquí está el ejemplo claro de este esfuerzo en conjunto. Y desde luego no omito mencionar lo que se ha trabajado en INSABI y recientemente, que ya mencionó la doctora Aletze, en este comando. Todo este esfuerzo que se ha hecho y los excelentes resultados que se han tenido de guías, de normas, si bien la norma 045 pues está trabajando ya prácticamente, esperemos en un corto plazo ya se pueda publicar las modificaciones. Tenemos de dónde basarnos para modificar las cosas, todos estos escenarios en nuestras instituciones. Y no se diga en los estándares del Consejo de Salud General, que muchos de ellos, pues de hecho se califican como buenas prácticas para implementarlo. ¿Y por qué seguimos viendo escenarios donde no se modifican estas situaciones? Desde mi punto de vista, pienso que a veces nos hace falta un poquito de tiempo para detenernos a reflexionar qué procesos son los que nos corresponde a cada especialidad y qué procesos tenemos que ver en conjunto. En la medida en que decidamos trabajar en equipo, podemos tener excelentes resultados con las diferentes diferencias que podamos tener entre diferentes áreas, entre diferentes servicios. Quiero decirles que cuando en el instituto iniciamos este programa de bacteriemia cero, no empezó solamente la subdirección de epidemiología a trabajar al respecto. Sí tuvimos que vivir situaciones como brotes para reconocer que estábamos enfrentándonos a un problema que parecía difícil, pero no imposible de controlar. A este programa se unieron otras 2 subdirecciones, la subdirección de enfermería y la subdirección de medicina crítica, y en conjunto pudimos trabajar varios puntos que rápidamente les voy a mencionar. Es importante reconocer que desde una flebotomía puede ser un procedimiento en donde
si no lo llevamos a cabo, y me encantó el ejemplo que comentó el doctor Rosbel acerca de los algodones con alcohol, la doctora Letze, que muchas veces está la torunda con alcohol en el torundero sin tapa, donde se usan los mismos guantes para tomar la muestra, podemos generar un problema, una infección nosocomial. Y bueno, aquí enlisto los diferentes tipos de infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, pero hay un punto muy, muy importante. Las infecciones asociadas a terapia intravenosa, que muchas veces no se reconocen o se confunde o se llega a confundir con infecciones asociadas a un catéter, cuando en realidad la infección se asocia a la contaminación de los medicamentos, de las infusiones, y con gusto les puedo compartir este artículo y algunos otros que hablan claramente de cómo cuando no tenemos buenas prácticas en procesos de enfermería, mucho ojo, esto tiene que ver con nosotras las enfermeras, que tenemos que cambiar esos escenarios, que más adelante les voy a mostrar una de mis fotografías preferidas de lo que no se debe de hacer, porque tiene que ver con nuestros escenarios, donde las enfermeras trabajamos todo el tiempo. Y ya se mencionó rápidamente, y lo ha comentado la doctora Marcela, que no tenemos que asumir como nuestro este proceso de verificar cómo es el agua que está llegando a nuestras instituciones. Siempre suelo preguntarles, ¿tomamos agua de la llave en nuestras instituciones? Algunos comentan sí, algunos responden no. Y cuando pregunto, ¿con qué agua se baña a los recién nacidos? Con agua de la llave. Paradójicamente, les dejo esta pregunta. ¿Qué riesgo conlleva lo uno y lo otro? Es por eso que tenemos que apropiarnos de este procedimiento e incluir a mantenimiento. Es ahí que se van incorporando otros servicios. Todos estos aspectos que ustedes ven, los tenemos que checar todo el tiempo para que se cumpla con lo necesario y tengamos agua limpia y segura. Y desde luego nuestro programa de higiene de manos, alinearnos a la estrategia multimodal de la OMS, no solo verlo como una campaña, que está muy bien hacerlo como una campaña, pero asumirlo como un programa permanente. De hecho, es un programa transversal en los paquetes preventivos. Yo ahora he agregado esta parte que ya bien mencionó la doctora Letze. La higiene de guantes no es higiene de manos. Y por 2 años, por lo menos en algunos hospitales, más o un menor tiempo, pero solo hubo higiene de guantes. Y la higiene de guantes no es higiene de manos. Está perfecto usar el equipo de protección personal, pero el equipo adecuado por vía de transmisión de cada uno de los microorganismos. Y sin duda alguna, otro programa transversal que se debe de alinear para lograr un programa exitoso es establecer políticas claras de antisépticos y desinfectantes, y que muchas veces se cuenta con el mejor antiséptico, con el mejor desinfectante, pero no se le da el uso adecuado. Y todavía podemos encontrar hospitales en nuestro país que usan la famosa pinza de Bad Parker, que ustedes ven en la imagen, donde este recipiente, esta pinza, se usa para trasladar una gasa estéril y donde el contenido es un desinfectante que ya no es efectivo, que propiamente está funcionando como un contaminante, no como un desinfectante. Desde luego, dentro de las buenas prácticas que hemos establecido y que se recomiendan en la norma 045 desde hace muchos años, es contar con un grupo de enfermeras, enfermeros especializados, y por especializados quiero decir que están bien capacitados, comprometidos para el cuidado de dispositivos intravasculares, para la preparación de medicamentos y para el mantenimiento de estos dispositivos, y desde luego que sean auditoras, auditores de los procedimientos cuando
la parte médica coloca catéteres venosos centrales, porque es ahí donde tenemos que cerrar este círculo. ¿Para qué? Para cortar precisamente situaciones que se están dando. Y regreso a los ejemplos que puso el doctor al principio. ¿Por qué hacer algo que está mal y pensar, como no me ven, no importa, lo voy a hacer mal? No, tenemos que cambiar esa cultura. Aquí les dejé algunos de los ejemplos que hace el personal de enfermería de este equipo de terapia intravenosa en el instituto. Tienen ya más de 26 años este grupo y son alrededor de 30 personas que se dedican al cuidado de los dispositivos. Es importante contar con personal médico capacitado. Ojo, no dejar a un lado al personal médico de anestesiología, pues son la categoría que indica, prepara y aplica medicamentos y muchas veces los olvidamos. Desde luego, evitar multifunciones, no cambiar de rutina los dispositivos. Aún sabiendo que es un catéter periférico corto, no debemos de cambiarlos de rutina. Son algunos datos que yo les dejo para tomarlos como un ejemplo muy, muy importante, con los cuales nosotros logramos llegar a 0 infecciones del torrente sanguíneo, por lo menos por 5 años seguidos. Ciertamente llegó la pandemia y con lo que ha comentado la doctora Letze, también sufrimos esta situación donde el personal rechazó usar cierto equipo de protección y no se cambiaban el equipo, no se quitaban los guantes. Tuvimos que hacer capacitación masiva, por lo que regresamos al poco tiempo nuevamente a bacteriemia cero. Este es un paquete que habla del paquete preventivo para reducir infecciones relacionadas a terapia intravenosa. Es una de las diapositivas que yo tomé alrededor del 98, si mal no recuerdo, en una de las algunas supervisiones que realicé en un hospital, sin decir nombres, y donde he podido constatar que al paso de los años se siguen observando estos mismos escenarios con los famosos ahorros malentendidos. Es por ello que al principio dije, es cuestión de la voluntad, la poca o la mucha voluntad que uno quiera llevar a cabo, que uno quiere imprimir para que las cosas cambien. En todo esto que ustedes ven, todas las otras acciones que hemos implementado acerca de los cambios, por ejemplo, de los equipos de infusión. Nosotros cambiamos los equipos de infusión cada semana con todas las prácticas que llevamos a cabo. Sí hay una política de 0 tolerancia a no desconectar los equipos de infusión. Nada de colocar una jeringa, un obturador para que se movilice el paciente, no. Ni siquiera para que acuda a un estudio se deben de desconectar los equipos. Sí hemos luchado mucho para contar con este equipo de enfermeras en terapia intravenosa. Hasta ahorita, pues varias gestiones lo han apoyado por fortuna y poco a poco hemos ido creciendo para contar con alguna centralización de preparación de quimioterapia. Ya se prevé que en un futuro tengamos una central de preparación de mezclas parenterales más grande. Pero lo que quiero decirles es que no necesariamente tenemos que esperar a tener la máxima infraestructura. Hay cosas simples, muy simples, como el preparar, el centralizar las torundas con alcohol, con políticas establecidas. Son acciones que no nos cuestan, sino al revés, nos ahorramos recursos de forma importante y desde luego, si evitamos infecciones, vamos a tener ahorros mucho mayores. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos de una forma muy clara la percepción de cuáles son los aspectos que a nivel hospitalario debemos cubrir. Doctora Letze, si estamos hablando de un impacto a nivel de salud pública, ¿cómo podemos trasladar todas estas buenas prácticas desde el primer nivel de atención? Sí, creo que tenemos que pensar en
cuál es el mensaje, para quién va dirigido y cómo podemos generar líderes. Todo tiene que ver con gestión y esto es fundamental. Aprendemos de lo que vamos viendo. Yo aprendí de maestras grandes y de las mejores y por lo tanto es esta parte de decir, es fundamental. Si yo me pongo en el lugar de una persona que está vulnerada en términos de su salud, que nos está confiando lo más importante en un momento crítico, tenemos que pensar qué es lo importante para usted como persona, también qué es lo importante para los trabajadores de la salud. Es fundamental esta parte, la capacitación desde el punto de vista de salud pública. Tenemos una gran tarea en capacitación y una capacitación que vaya, número uno, a las personas y a los pacientes. Yo siempre, y es algo que en algún momento llegamos a platicar y decíamos, al primero que no le interesa fallecer o tener un evento adverso, al igual que al piloto que no se estrelle el avión, es al paciente y a sus familiares. Quien tiene que estar al centro de estas acciones, quien tiene que tener una parte de capacitación, estar en estos foros, estar en una parte directa de comunicación y decirnos por quién es la persona que está 24/7 es el paciente y sus familiares. Entonces, tenemos que tener módulos de capacitación para estos, para los diferentes estrategas. Ahora, y creo que es fundamental, y lo que hemos visto a nivel nacional es que los hospitales más ordenados, los directores están ahí y lo saben y lo recorren y saben los procesos y están orgullosos del personal que labora en ellos. Y creo que podemos aprender de esas experiencias. El poder compararnos de una forma transparente, no para decir vamos a cortar las cabezas, sino para decir, oye, tú lo estás haciendo muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedo aprender de esto? El pensar en la parte de coordinación administrativa, el que quede claro que el precio no es lo mismo que el costo y no es lo mismo que el valor. Y el valor tiene que ver con el resultado que es importante para las personas y el costo para lograr dicho resultado. Entonces se necesita diferentes modos y capacitación, tanto de alto nivel y gerenciales, los propios secretarías de salud a nivel nacional, internacional, entre otros, hasta el último eslabón. He tenido la fortuna de ir inclusive a algunos hospitales donde la persona del aseo, la persona, el vigilante, son tan orgullosos de su labor que la conocen y la hacen bien, que son campeones y son líderes y tenemos que aprender de ellas y ellos. Entonces, creo que es trabajo en equipo, reconocimiento de los liderazgos, fortalecer estos liderazgos. Creo que también un punto de cero tolerancia para algunas cosas que comprometen la vida de las personas. Y el siguiente punto es mejora continua. Si hoy tengo estos resultados, mañana voy a hacer algo para mejorar. Y a lo mejor no voy a poder invertir los 300 millones que necesita mi hospital en ese momento, pero la gran mayoría de las acciones y de estos paquetes son procesos. Y son cosas tan sencillas que a veces cuando me he encontrado piedras en los hospitales que usan para triturar medicamentos. Y a veces cuando está el coordinador administrativo y dicen, ¿por qué usan esto? Pues porque así lo hemos usado. Y luego dicen, pues es que nunca me han pedido un mortero. Y entonces el no tomar las cosas por sentado. Con esos pequeños cambios podemos empezar a ver este beneficio para todos, para el personal de salud y para nuestros pacientes a quienes a la población nos debemos. Muchísimas gracias. Doctora licenciada Marta, quisiera apoyarnos en fortalecer estas ideas, en cómo podemos fortalecer todas estas acciones y todas estas estrategias desde el primer nivel de atención, hablando desde este enfoque multidisciplinario, cómo formamos estos equipos desde nuestro primer nivel de atención. Sí, bueno, ya se ha mencionado, son
aspectos claves, básicamente gestión, gestión y gestión. Creo que es lo fundamental. Involucrar al paciente es muy importante. Ciertamente, digamos, si se le capacita al paciente, si se le hace notar el valor que tiene a la persona que ha perdido la salud y el cómo puede contribuir esta persona que está a ese nivel, cómo hablar para que no avance a un segundo nivel. Desde esas acciones de prevención vamos a involucrarlo. El contar con el apoyo de la persona que ha perdido la salud es fundamental. El contar con los y las trabajadores de la salud que se encuentran en este nivel, también se hacen acciones de prevención, desde higiene de manos, flebotomías, vamos a otro nivel, tal vez no se requiera colocar un catéter venoso central, pero sí, ejemplo, la aplicación de biológicos, ¿no? ¿Qué procesos se tienen que cuidar? Si desde ahí nos consideramos como todo un equipo multidisciplinario, y me encantó lo que mencionaba la doctora Letze, el reconocer que la persona está haciendo bien su trabajo, se siente orgullosa la persona que está limpiando, el hacerlo notar nos va a hacer diferente. Eso es fundamental. El hacer ver que la gestión no solamente es el pedir un mortero, sino termina mi gestión hasta que yo tengo el mortero en las manos y hasta que estoy utilizando el mortero, hasta que estoy proporcionando el medicamento al paciente. Y a veces nos confundimos, solamente pues ya hice mi gestión y solo hice la solicitud y no me encargué de verificar que tenía todo. El que la persona que dirige un hospital conozca todos los pasillos y realmente haga gestión del pasillo, creo que las cosas van a ser diferentes. Desde ahí podemos involucrarnos. Muchísimas gracias, licenciada. Definitivamente es la participación de todos, este trabajo colaborativo y este enfoque en procesos lo que nos permite poder estandarizar y con ello lograr la reducción de infecciones. Doctora Letze, ¿en qué hemos avanzado y qué retos debemos trabajar, en qué retos debemos trabajar desde nuestro sistema de salud para fortalecer todas estas acciones y estas buenas prácticas de las que hemos hablado esta tarde? Sí, el primer punto que creo que hemos avanzado es en tener lineamientos y manuales que se han generado por personas expertas de todas las instituciones. El tener y el poder accesar a guías e información, ya lo comentaba el doctor Rosberg en términos de inclusive capacitación en línea, esto nos ha abierto la posibilidad de llegar a muchos lugares. Estamos y se ha hecho un trabajo ya arduo también para la actualización de la norma 045, que esperemos ya esté próximamente lista y es de los grandes pendientes que existe, que es trabajo de todos. Y creo que uno de los grandes cambios y en la historia de lo que al menos a mi persona y seguramente Marta va a decir lo mismo, de la visión y de la importancia para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, siempre había sido yo, propia institución, voy solita y prácticamente en aquel estudio que hicimos hace unos años era hasta complicado pedir casi el permiso del Papa para poder pasar a ver a los hospitales y hacer la evaluación. Y eso ahora el llegar como compañeros de trabajo, como una sola visión de sector, y aquí lo hemos visto en cambios significativos y decir, todos vamos a sumar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y a lo mejor yo no veo la astilla en
compañero, pero no la viga que tengo enterrada en mi ojo, ¿no? Entonces, el poder decir, oye, mira lo que tenemos aquí y que esto es normal, no es normal, cómo lo estás resolviendo tú, el compararnos, el compartir, el trabajar entre las instituciones, nuevamente creo que ha sido un cambio histórico, parteaguas y que no podemos permitir no avanzar. Esto es algo muy relevante, ya les comentábamos este primer ejercicio que se tuvo interinstitucional con esta visión de líderes, formación de líderes en las instituciones de 3 estados, pero no queremos solo 3 estados. Y eso es el siguiente paso que estaremos seguramente dándoles muy buenas noticias en las próximas semanas en una expansión nacional. Y esta expansión nacional con esta visión de gestión, de visión de lograr estas enseñanzas, bajarlas. Estas enseñanzas, el tener líneas de comunicación directas. Estaba viendo algunos de los comentarios en el chat y algunos de estos me preocupan absolutamente, ¿no? El decir, ¿cómo que no hay guantes? ¿Cómo es que no tienen ciertos insumos? ¿Cómo vas a tener entonces una atención segura para el paciente y para el trabajador de salud? Eso es algo que tenemos que empezar a abrir canales de comunicación porque guantes les aseguro que hay. Entonces, ¿dónde están? ¿Están atrapados en un almacén? ¿Dónde están estas cadenas de suministro tan críticas que deben de ocurrir, ¿no? Entonces, creo que son estos elementos de comunicación, de coordinación, una cultura abierta, transparente y también un uso de información. La información, medir por medir no nos sirve de nada. O sea, y siempre a todo mundo se los digo, ¿de qué te sirve una listado enorme de variables si no las vas a analizar y si no vas a hacer algo con esa información? Entonces, también el empezar a generar este cambio creo que deberá de ser uno de los paradigmas que tendremos que hacer y no estar así como Semmelweis hace más de 100 años no descansó para lograr su objetivo. Digo, tampoco quiero que terminemos en una institución de salud mental, ni de otra forma. Se gana muchísimo más en equipo, se gana muchísimo más con una comunicación asertiva, adecuada, respetuosa, donde todas las personas participen. Este no es un tema de un especialista, no es un tema de un gremio, de solo el personal de enfermería, de solo los infectólogos, de solo los salubristas. No, es un tema tan importante para la población en todos los sentidos que es un tema para el país. Entonces, tenemos que reforzarlo y tenemos que dar esa prioridad que requiere. Muchísimas gracias, doctora. Licenciada Marta, desde su experiencia en la implementación de buenas prácticas para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud y en la respuesta que hubo durante esta pandemia, ¿cuáles son los retos y los aprendizajes que tenemos y que debemos tomar en todos los niveles de la atención para pues futuros eventos? No estamos exentos de ellos y las infecciones van a seguir ahí. Me encanta tu pregunta, porque justo de las cosas que puedo decir, a mí me preocupan sobremanera ante esta pandemia. Todos sabemos que en muchas instituciones se tuvieron que ir de resguardo un porcentaje considerable de personal experimentado, de personal que manejaba muy buenos procesos y que se tuvo que contratar, pues, personal recién egresados de la escuela, de las escuelas. Tenemos que voltear a ver a las escuelas, tanto de enfermería como de medicina, e insistir para que se tenga no como materia optativa ni como seminario, sino que este tipo que sea todo dentro del programa, sea una materia donde realmente el alumno desarrolle competencias, porque a lo que nos enfrentamos cuando tuvimos este incremento disparado de bacteriemias, después de estar en 0, si mal no recuerdo, subimos como a 7, estábamos
espantadísimos, más que de verdad en lo personal se los digo, fue de las situaciones donde dije, no, si no vamos a poder con esto, no sé qué vamos a hacer. Fue algo totalmente frustrante que dijimos, vamos a capacitar para que desarrollan habilidades el personal que había llegado, que eran alrededor de 300 personas. No fue fácil porque además de la noche a la mañana, con 20 horas no se alcanza a desarrollar estas habilidades de cómo funcionar, de cómo tomar una muestra transcatéter, un hemocultivo, etcétera, etcétera. Tenemos que tocar esa puerta hasta que se abra de las escuelas de enfermería, porque no hay tantas horas práctica. Tenemos que hacerlo para que estemos realmente preparados y aún así se deben de desarrollar, yo idealmente quisiera desarrollar con el personal de la institución para estandarizar procedimientos más habilidades, porque pues es difícil en una institución que el mismo personal realice la limpieza del catéter de la misma forma. Por ello es que nosotros hemos encontrado contar con un grupo de enfermeras y aún así hay quien le pone moñito, hay quien le pone corbatita, pero bueno, el procedimiento se conserva. Yo soy de la idea de que se vayan estandarizando procesos poco a poco. Creo que nos ha dejado mucho esta herramienta de la tecnología de capacitar en Zoom, pero sin duda alguna la práctica va a ser la práctica. El que supervises y enseñes con la supervisión, creo que las enfermeras debemos de ser más abiertas a los cambios. Hay brechas generacionales importantes y lo digo por mi gremio que a veces, pues digo, si no han adivinado un poco los años de juventud acumulada, y comparo con las nuevas generaciones, realmente tenemos que estar abiertas a saber que las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entre algunas cosas, sin duda, hay muchas, pero no quiero robar más tiempo. Gracias.